Buenas noches con todos. Nosotros somos de la Escuela Politécnica Nacional. El análisis de eficiencia de ventilador y turbina eólica de generación eléctrica será nuestro tema. Los integrantes son Francisco Rubio, Andrés Andrango y Eduardo Vallejo. A continuación hablaremos sobre las condiciones actuales y el equipo utilizado. La práctica se realizó en un ambiente controlado, con espacio suficiente para colocar el ventilador, el ducto de aire y la turbina eólica de pequeña escala. Además, el área contaba con una ventilación adecuada. Además, el acceso a tomas eléctricas y un banco de trabajo estable para, para asegurar la correcta instalación de todos los dispositivos. Además, pudimos verificar que no existían corrientes de aire externo que puedan alterar la velocidad del flujo generado por el ventilador. Con respecto al equipo empleado, se utilizaron los siguientes instrumentos: un ventilador eléctrico de prueba, que fue el encargado de generar el flujo de aire que posteriormente ingresa en la turbina. Este dispositivo permitió medir el comportamiento del sistema en términos de potencia eléctrica, potencia mecánica en el eje y potencia eólica generada. Se usó la turbina eólica del laboratorio conectada al pequeño generador eléctrico, con el propósito de transformar la energía mecánica del flujo de aire en energía eléctrica de salida y así analizar el rendimiento global del sistema. Se usó pinza amperimétrica utilizada para medir la corriente eléctrica, tanto en el ventilador de entrada y salida, con precisión sin necesidad de interrumpir el circuito. Usó el anemómetro que se fue empleado para medir la velocidad del aire generada por el ventilador y que entra a la turbina. Estos datos son esenciales para calcular el flujo másico del viento y potencia eólica disponible. El tacómetro digital usado para medir las revoluciones por minuto del eje del ventilador, y esta medición permitió calcular la velocidad angular del eje y con ello la potencia mecánica transmitida por el motor al ventilador. A continuación, estas son las fórmulas utilizadas. Potencia de entrada fue voltaje por intensidad de corriente en el ventilador. Igualmente con eh, la rapidez angular del ventilador fue 2pi por revolución por minuto sobre 60 radianes sobre segundo. En la siguiente fue potencia del ventilador, era igual al torque por rapidez angular del ventilador. Ya, la potencia eléctrica de la turbina de salida también fue lo que sería el voltaje por la corriente y el flujo másico dado, que es el flujo másico de salida. La potencia del ventilador de salida es el flujo másico de salida, y usando lo que sería aquí la forma de voltaje al cuadrado del ventilador de salida sobre 2, o un medio del flujo másico por V al cuadrado. La eficiencia N nos estaría dando la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Bien, con los datos dados medidos en la práctica, tenemos el voltaje del ventilador de 1 voltio, la corriente del ventilador es de 3,4 amperios, el torque es de 2 newton por metro, la velocidad angular es de 161,44 radianes sobre segundo, flujo másico es de 10 kilogramos sobre hora, la velocidad del viento es de entre 18 a 25 metros sobre segundo, el voltaje en la turbina es de 5 voltios y la corriente de la turbina es de 0,38 amperios. En el ejercicio calculado, resolviendo, tenemos que la potencia eléctrica que ingresa es de 4,8 watts. Tenemos la potencia de eje, que es el torque por la velocidad angular, con 2 newtons por metro, con la velocidad angular de 161,44 radianes sobre segundo. Nos da una potencia de 322,88 watts. La potencia del viento, que es el flujo másico, por la velocidad al cuadrado sobre 2,
el valor nos da de 0,64 watts. La potencia eléctrica de la turbina es de el voltaje por la corriente, que nos da un valor de 0,55 watts. Calculando las eficiencias, la eficiencia del ventilador de eléctrica de eje es de 0,79%. La eficiencia del viento es la potencia del viento dividido por la potencia del eje, que es de 0,004%. La potencia del ventilador total es de 0,0045%. La eficiencia de la turbina es la potencia eléctrica dividida por la potencia del viento, que es del 0,85%. Y finalmente, la potencia total del sistema es la potencia eléctrica de salida de la turbina y la potencia eléctrica de entrada del ventilador, que es de 0,0035%. Como podemos ver en las gráficas, fue nuestro sistema desarrollado en clase y estos fueron los materiales utilizados. Una pinza amperimétrica que sirva para medir los amperios, igualmente un anemómetro que sirve para calcular el viento, una turbina y el ventilador, que fueron los que calculamos. También un multímetro en el cual podemos medir lo que es voltaje y la intensidad de corriente. Igualmente el tacómetro, que mide la velocidad y la rapidez angular. Gracias con todos. Este fue nuestro proyecto de hoy.